Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Espero que juntos podamos aprender eh, parte de la enseñanza que tenemos forzosamente que poner en nuestra mente para bien de nosotros y para bien de los demás. En forma muy breve voy a tratar la temática de historia de la Iglesia cristiana, la Iglesia adventista en la profecía y la historia, el remanente de Dios en la profecía, el ministerio y los escritos de Ellen White, organización y crecimiento de la Iglesia adventista, la deidad, los dones del Espíritu Santo, la mayordomía, la vestimenta cristiana y su influencia, y por supuesto el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, 1 al 12. Así que después de mencionar las temáticas, vamos a comenzar con la breve introducción de la historia de la Iglesia cristiana. Por eso me limitaré a enunciar algunas cosas que creo que son útiles que nosotros estemos al tanto de ella. En primer término, voy a tratar desde el inicio de la Iglesia cristiana hasta la crisis gnóstica. Vamos a ver lo que imperaba en ese tiempo cuando la Iglesia cristiana, que nuestro Señor Jesucristo fundó, según lo dice la Biblia, ¿sí? El entorno en el cual se formó, en el cual se desarrolló. Ustedes saben, y yo también, que la historia dice que el Imperio Romano era el dueño y señor del mundo conocido de entonces, donde los césares dominaban el mundo. El cristianismo no entró en un mundo vacío. Los conceptos del universo, la religión, el pecado y su castigo permeó con el tiempo la estructura de la iglesia cristiana. El concepto deífico del emperador, la liturgia de la religión romana, el sincretismo de las diversas culturas que Roma adoptó de sus conquistados, fueron incorporados posteriormente en la columna vertebral teológica de la iglesia cristiana. Por otro lado, la filosofía griega representada por Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron notablemente en la teología y mentalidad del mundo cristiano hasta hoy. De ahí que los conceptos del alma inmortal y de logos han conquistado el mundo hasta nuestros días. Allí fue, en ese mundo, donde Jesús irrumpió cuando nació como un bebé del vientre de la Virgen María. Ustedes saben que la Biblia menciona bastante enfática y clara la misión para la cual vino. Él vino no solamente para nacer como un bebé en lugar nuestro, vino para vivir para nosotros, morir para nosotros, resucitar para nosotros y ascender para nosotros. De ahí que cuando Él se fue, el Espíritu Santo empoderó con su presencia y poder a la incipiente iglesia, de tal manera que bajo el liderazgo de los apóstoles, incluido San Pablo, conquistaron el mundo de entonces en menos de una generación. Así que eso nos dice la capacidad que Dios está dispuesto para dar a sus hijos cuando se entregan para Él a través del Espíritu para cumplir la misión. Pero saben, la iglesia no solamente crecía, sino también era atacada en forma frontal, no solamente desde afuera, también desde adentro. Y tan pronto murió el último de los discípulos, Juan, el discípulo amado, movimientos heréticos como el gnosticismo, que era un sistema religioso que defendía el conocimiento completo y trascendental de la divinidad y empoderaba como divinos a aquellos que participaban de ese movimiento. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dan instrucciones de cómo deberíamos vivir y de dónde deberíamos aprender, por supuesto, de la palabra, para estar seguros y no ser engañados. Por otro lado, el marcionismo, que pregonaba el Dios bueno del Nuevo Testamento contra el Dios malo del Antiguo Testamento, cuyo monacato estricto y ascético anunciaban el inminente regreso de Jesús para ese tiempo. Hablamos del siglo segundo. La iglesia empezó a vivir una batalla mortal interna. Por supuesto, el diablo se dio cuenta que cuanto más perseguía la iglesia, más crecía. Así que optó por introducirse en la iglesia a fin de conquistarla. De allí que, dando un salto a la iglesia de la Edad Media, la iglesia que había sido perseguida
y que había estado llena de mártires, ahora se sentó en el trono y ahora estaba persiguiendo a aquellos que no creían como él. Y encontró un refugio en el Imperio Romano bajo la panoplia de Constantino el Grande. Ahora la iglesia tenía un emperador, tenía una ley, tenía una ciudadanía, por lo tanto también debería tener una religión. Eso fue lo que pensaba. Empezando en el año 302 en el Concilio de Milán, cuyo edicto dio completa tolerancia al cristianismo. Luego en el 323, donde el emperador declaró a la iglesia libre de persecución. Y a partir de entonces la iglesia fue encumbrada en el poder político y religioso. Y a partir de la unión de la iglesia y el Estado, los cristianos se encontraron persiguiendo a otros cristianos. La lucha contra Dios y su ley tiñó al mundo de sangre en el nombre de Dios. La abdicación de la verdad creída, como está en la Escritura, dio lugar al cumplimiento profético de Daniel 7, 8 y Apocalipsis capítulo 13. Así que la iglesia de Dios a través de los siglos fue duramente atacada, pero Dios en cada etapa de la historia del mundo tuvo héroes que lucharon, que dieron su vida. Y en la Edad Media encontramos a Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, los valdenses, que a riesgo de su propia vida pregonaron el evangelio de salvación, preparando así el pueblo de Dios para el pronto regreso y también preparando el mundo para la venida del más grande reformador de la Edad Media, como fue Martín Lutero. Después de él, cuando conquistó el mundo conocido por el mensaje de la salvación, de la justificación por la fe, posteriormente vienen los anabaptistas, los pietistas, los moravos, los hermanos Wesley, los movimientos proféticos de Inglaterra y de Norteamérica. Dios preparaba así al mundo para la hora de su juicio a través del mensaje de los tres ángeles. Y fue cuando terminó el periodo de los 1260 días y los 2300 años que surgió un pueblo que en la Biblia se caracteriza de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Iglesia Adventista del Séptimo Día emerge en la historia como el paladín, como el precursor del último movimiento que este mundo está mirando ahora. Y una de las pioneras, una de las personas pioneras de ese gran movimiento, escribió lo siguiente respecto a este movimiento profético. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro y reedificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro pueblo, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Esta declaración se encuentra en Testimonios para los Ministros, páginas 50, 57 al 59. Pero, ¿cómo podemos saber, qué seguridad tenemos que la iglesia adventista del séptimo día es la última iglesia que Dios separó del mundo y que Dios levantó para ser la pregonera del gran mensaje de Apocalipsis? Muy bien, hay varios textos en la Biblia, hay varias partes de la Escritura, especialmente en Daniel y Apocalipsis, que nos indican el tiempo y el perfil de esta iglesia que aparecería en este tiempo. Número 1, aparecería después de los 1260 años de opresión papal. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, 14 al 17. Por otra parte, surgiría al fin de los 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14. También el juicio preadvenimiento marcaría la aparición de esta iglesia, según Daniel 8:14, Apocalipsis 11, 1 al 3, 18 y 20, y Apocalipsis 12, 1 al 17. Por otra parte, aparecería después del surgimiento de la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón.
La historia nos relata que el único poder que se levantó cuando terminaron los 1260 días, para ser más exactos, en 1783, fueron y son los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto, esta iglesia surgiría como respuesta de Dios a la obra de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Esta iglesia está representada por la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y después de ella ya no hay otra iglesia, no hay una octava iglesia. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Mensajes selectos, tomo 2, página 449. Y en Eventos de los Últimos Días, página 58, encontramos la siguiente declaración. Dios no permitirá que esta denominación apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Noten la declaración. No dice que no habría personas que apostatarían. Dice que no apostataría completamente. Así que es hora de velar y orar, porque el diablo anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Y quiero compartir con ustedes el perfil, en 4 declaraciones, el perfil de este movimiento remanente. La Escritura en Apocalipsis 12:17 da el texto paladín de este movimiento profético. Y dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, los cuales tienen 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo parecido se menciona en el capítulo 14, versículo 12. Así que el primer perfil es que guardan los mandamientos de Dios. El segundo, tienen el testimonio de Jesucristo. Y según Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por otro lado, Apocalipsis 14, 12 dice que guardan la fe de Jesús. Noten, la fe de Jesús es el mensaje de la justificación por la fe, por la gracia a través de la fe. Y número 4, este pueblo debe reflejar, es un imperativo de Dios para ese movimiento, el carácter de Cristo, ahora que ha sido salvado por gracia. Eso, el mensaje está en Efesios 2:10 y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5. Siendo que este pueblo del último tiempo tiene un perfil eminentemente bíblico y también un surgimiento basado en la profecía, tiene una misión. Y déjenme compartir rápidamente en 5 declaraciones la misión de este pueblo. Número 1, Isaías 58, 12. Este pueblo debe edificar las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Por otro lado, restaurará el mensaje del sábado, según Isaías 58, 13 y 14. Eso significa que la bandera del príncipe Manuel de la justificación por la fe es paralela al mensaje de la restauración del sábado. Número 3, es anunciador del mensaje de los 3 ángeles y la doctrina del santuario, según Apocalipsis 14, 1, 12 y Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Número 4, predique el pronto regreso de Jesús en gloria y majestad. Hay innumerables versículos de la Biblia. Algunos eruditos dicen que hay más de 2000 alusiones a la segunda venida de Cristo Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, proclama la liberación del pueblo de Dios de Babilonia. Salí de Babilonia, pueblo mío. Es el mensaje de los 3 ángeles, sobre todo el mensaje del segundo ángel, y por supuesto que se reafirma por el mensaje del 4º ángel en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pero, ¿de dónde creemos que este remanente empezó a surgir? Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de imágenes y de lenguaje de este remanente. Y hay sobre todo 3 palabras que describen este remanente, que son Peleta, Sherid y Yera.
Estas palabras describen a un pueblo que escapa, los que quedan, los que son librados. El resto, después de todo lo que pasó, como tribulación, angustia, guerras, hambres, el restante, el remanente. Ejemplos, Génesis 45:7, la familia de José protegida en Egipto por José, Sherit, la posteridad. Y así ejemplos, por ejemplo, Primero de Reyes 18:22, cuando habla de Elías, y él exclama: solo yo he quedado, Señor, profeta de Jehová. Y Dios le dice: yo haré que quede el Shahar de Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Por supuesto, encontramos cuando seguimos caminando a través de las páginas de la Biblia, encontramos a Noé, el único remanente. Él, su esposa, sus hijos y sus esposas fueron los únicos que se salvaron, por lo tanto, fueron el remanente en el tiempo del diluvio. Después encontramos a Abraham, y así a través de la Biblia ustedes van a encontrar que el remanente surge en etapas cuando Dios optó por manifestar su poder y decir a las naciones que Él seguía teniendo un pueblo ahora. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Dios había hecho una promesa, el primer evangelio, el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí Él había prometido, mis queridos hermanos, que vendría el Mesías, aquel que le daría en la cabeza a la serpiente para su muerte, para darle su muerte. Entonces, este remanente, en la Biblia por lo menos aparecen 5 características de este remanente. Les comparto las 5. Primera, se acordaron de Dios y volvieron a Él. Número 2, renunciaron al falso sistema religioso. Noten, es el mensaje de salir de Babilonia, pueblo mío. Número 3, dejaron de cometer iniquidad. Número 4, fueron leales a la ley de Dios. Número 5, fueron llamados santos. ¿Sí? Así que tanto el remanente del Antiguo Testamento está compuesto de generaciones sucesivas. Vez tras vez, la mayoría apostató, pero siempre quedaba un remanente fiel. Este remanente fue el grupo formalmente designado a través del cual Dios se proponía enviar al Mesías para evangelizar al mundo. Y este remanente no consiste en individuos esparcidos, no importaba cuán fieles fueran, sino una entidad colectiva organizada visiblemente y divinamente comisionada en la tierra. Así que esta declaración, basada en textos como Segundo de Crónicas 36, Primero de Reyes 19:18, Sofonías 3:13, Esdras 9:14 e Isaías 14:3, no da lugar para individuos apartados que se declaran Mesías y que empujan en forma rebelde contra el remanente de Dios. Dios ha escogido una colectividad, un pueblo que hoy llamamos iglesia. Ahora, ¿por qué los judíos dejaron ser el remanente? Dios les advirtió a todos cuando regresaron de Babilonia que no habría remanente si de nuevo le eran desleales. Esa cita está en Esdras 9:14 y Daniel 9:24. Por eso, cuando los judíos rechazaron al Mesías como su Salvador, sellaron su destino para siempre y fueron cortados, como dice Pablo en Romanos y en Gálatas. Cuando Jesús escuchó mientras lo lastimaban, y ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros. Previamente Jesús había dicho esa misma semana: vuestra casa os es dejada desierta. Cuando la directiva, el Sanedrín, que representaba toda una nación, rechazó a Jesús y rechazó su primera venida porque habían entendido mal el Mesías, el advenimiento del Mesías por primera vez. Lo esperaban como un general que lo liberaría del yugo romano, pero él apareció como un cordero. Así que, mis queridos hermanos, Jesús puede que tenga un mensaje para nosotros, y a menos que tengamos una relación con Él, no entenderemos la hora cuando Él nos entregue ese mensaje. Así que a partir de entonces, Dios levantó este pueblo. Hoy por hoy, el lenguaje nuestro, Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cuando finalmente terminaron los 1260 años de supremacía papal, llegó el tiempo del fin, según Daniel 8:17 y Apocalipsis 10:6. El tiempo cuando el último mensaje debe ser proclamado al mundo, el último mensaje. Y Dios entonces levanta el remanente, Apocalipsis 12:17, el cual guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el remanente de Dios que ha sobrevivido a los fieros ataques del dragón a través de la historia, desde Abel, el primer mártir, hasta el último creyente de la historia de este. Así que Dios a través de la historia ha querido tener este pueblo. ¿Para qué? Bueno, porque Él vino a morir a través de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que vamos a continuar ahora con el ministerio y los escritos de vida de Juan. Solo en forma bastante breve trataré esto. La profeta de Dios se levantó en este último tiempo como el cumplimiento de la profecía mesiánica de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis 19, 10. Son dos de los textos de más que hay, que nos dicen que el don profético Dios lo haría surgir al final de los 1260 días. Y fue así como después de los 1260 días y los 2300 tardes y mañanas, que terminaron en 1844, Dios levantó el don profético. Sí, fue manifestado en una jovencita llamada Elena White. Elena White fue inspirada por Dios, recibió revelación de Dios, eso es lo que creemos, porque todo lo que ella escribió tiene garantía de credibilidad. De una o de otra manera, muchos han tratado de pisotear, han tratado de negar. Y déjenme compartirles que por lo menos en mi poca historia que tengo en esta iglesia, así es, solo he notado dos razones por las cuales los enemigos de esta mujer la niegan y luchan contra ella. Número uno, ignoran sus escritos. No quieren leerlos y como no los leen, no saben lo que ella dice, no saben lo que escribió y por lo tanto niegan lo que no sabe. Por otro lado, ella no solamente escribió libros lindos como el deseo de todas las gentes, como El Camino a Cristo, como Discurso Maestro de Jesucristo, sino también escribió libros con amonestaciones fuertes, como Testimonios para la Iglesia, mensajes selectos. Y entonces algunos que quieren vivir su vida como ellos desean y a la vez salvarse, ella habló que deberían regresar, deberían encomendar su vida a Dios, deberían vivir bien. Y entonces el orgullo no les permite reconocer que han pecado y entonces se arremeten en contra del don profeta. Pero Jesús dijo que todo lo que le hagan a uno de sus hermanos más pequeños, a él se lo hace. ¿Sí? Así que su credibilidad para el mundo en relación a lo que ella dijo no depende de si yo creo en esa manifestación o no. Es que Dios está hablando y Dios no depende de si yo lo acepto o si yo lo niego para que Él dé esa revelación y exista. Esa no tiene que ver con mi aceptación o mi no aceptación. Simplemente es el programa de Dios que se cumple en este último tiempo. Ahora, ¿qué papel tuvo ella en el desarrollo de las doctrinas adventistas del séptimo día? Déjenme decirles que cuando ustedes leen los libros que ella escribió, así es, que hoy con todas las recopilaciones que se han hecho ya pasan más de 100, ¿verdad? Algunos traducidos a cientos de idiomas, como en la serie del conflicto de los siglos y sobre todo el camino a Cristo. Ustedes van a encontrar que ella jamás dice en ninguna de esas páginas que a través de ella fue Dios quien elaboró las doctrinas en base a sus visiones y sueños. No. Ella va a escribir que oraban, ayunaban y pasaban noches enteras y todos los demás entonces iban a la Biblia. Iban a la Biblia para descubrir la voluntad de Dios. Y entonces, cuando ya estaban cansados, cuando ya sentían que ya no podían entender el mensaje de Dios, entonces ella recibía una visión y los orientaba, los guiaba
y nueva luz inundaba las escenas en ese ambiente profundamente espiritual de oración. El pastor George Nice ha identificado 7 de estos temas en los libros de la Ellen White. Número 1, el amor de Dios. Número 2, la gran controversia entre el bien y el mal. Número 3, Jesús, la cruz y la salvación. Número 4, la centralidad de la Biblia. Número 5, la segunda venida de Cristo. Número 6, el mensaje del tercer ángel y la misión adventista. Y número 7, un cristianismo práctico y el desarrollo del carácter. Esta es la tónica que corre a través de todos sus libros. Así que los adventistas no creemos que ella fue la originadora de las doctrinas. Laos fue Dios, es Dios el originador. Las doctrinas que creemos como adventistas del séptimo día están arraigadas y cimentadas profundamente en la Escritura. Solo tenemos que ir allí para poder corroborar que eso es así. Ahora, ¿cómo se organizó la iglesia adventista? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí solo quiero compartir algunos antecedentes. En 1854, 10 años después del chasco, sí, Elena de White, basada en visiones, comenzó a solicitar que la iglesia debería seguir un orden evangélico, ¿sí? Porque si no podía caer en el descuido y la historia de la iglesia del pasado iba a repetirse. Así que ella le dijo a su esposo que debería comenzar a escribir una revista, ¿sí? Y escribir como instrucción. También ella le pidió a su esposo y a los demás hermanos, los primeros de la iglesia, que deberían poner las cosas en orden. Así que exactamente ella, por ejemplo, dieron varias razones, no solamente ella, sino todos los hermanos pastores que estaban encargados de liderazgo. Déjenme compartir con ustedes aquí 4 razones por las cuales Dios en su infinito amor guió a los pioneros adventistas para la organización de la iglesia. Número 1, la atención pastoral de los creyentes. En primer lugar, eso tenía que ver con la reclutación de pastores y con el plan financiero para los pastores. Número 2, el crecimiento de la iglesia demandaba un lugar desde a partir del cual la iglesia pudiera ser administrada y atendida. Llamaríamos entonces oficinas. Número 3, la unidad doctrinal contra la disidencia requería una organización. Número 4, las propiedades de la iglesia estaban a nombre de particulares y esto era muy riesgoso. Había que optar entonces por el estatus legal de la iglesia. Fue así como en 1860 la iglesia tomó una forma legal para que entonces pudiera ser protegida y la iglesia también pudiera ser más atendida. Paso ahora a la primera doctrina de las 4 que vamos a tratar aquí, de la deidad. Los adventistas del séptimo día creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Salmo 18:31 declara: Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Isaías 44:8 dice: No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ningún otro. El Nuevo Testamento, San Pablo en Romanos 3:30 dice: Porque Dios es uno. Primera de Corintios 8:4 y 6 declaran: Solo hay un Dios. Y Santiago 2:19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Esta es una declaración que está en relación con los demonios, ¿sí? Y Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículos 5 y 6: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Encontramos en la Biblia que Dios es tripersonal.
La Biblia enseña que Dios es tripersonal. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que es tripersonal? Respuesta: en ninguna parte. Pero aunque la palabra no se encuentre en la Biblia, no significa que el concepto está ausente teológicamente. Ahí está. Hay dos términos que no se encuentran en la Biblia, pero eso no significa que esos conceptos no estén. Por ejemplo, creemos que Dios es infalible, es decir, que Él nunca puede fallar. También creemos que la palabra de Dios y Dios mismo es inerrante, es decir, que no pueden errar, son libres de error. Bueno, ambas palabras, infalibilidad e inerrancia, no se encuentran en la Biblia, pero no significa que el concepto no esté allí. Segunda de Pedro 2:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En los términos no están en la Biblia, pero el concepto sí. Así que las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aparecen en la Biblia como tres personas con su propia personalidad, ¿sí? Así que, a manera de reflexión, déjenme decirles, tenemos que entender que estamos hablando del ser de Dios, y la doctrina de la divinidad es un misterio, es un misterio. Así que solo me queda una alternativa, en aceptarlo. Dios no me pide que lo entienda porque Él es Dios. Yo soy humano. El Antiguo Testamento dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no se puede penetrar, pero es un misterio también. Y los misterios son comprensibles solo por la iluminación divina. Por lo tanto, tengo que conocer y entender, ¿sí?, que lo que escapa a la comprensión humana es porque mi mente es finita y no puedo conocer ese concepto porque Dios no ha provisto que yo lo entienda. Y la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios revela en su palabra cómo es eso en las limitaciones de mi mente finita. Miren ustedes, en la Biblia aparece la pluralidad de Dios, ¿sí? Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí el término uno es una palabra plural que se usa en Génesis 2:24, cuando Dios hace a la mujer para Adán, ¿sí? Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El término que se encuentra en Deuteronomio 6:4, traducido como uno, Jehová uno es el mismo que aparece en Génesis 2:24, cuando refiere a Adán y Eva como una sola persona. Y sin embargo, eran dos. Así que el matrimonio los hace uno, pero siguen siendo dos. Así que en este uno hay tres. Y miren, en el mismo principio de la Escritura, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, Elohim. Es una palabra plural. La terminación him es plural, describe plural. Pero noten ahora, ¿sí? Y dijo Dios, es una referencia a su Hijo. Noten, dijo Dios, palabra, verbo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio, la palabra era. Y Colosenses, el apóstol Pablo dice que por Jesús hizo, por la palabra. Y el Salmo dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Así que allí en el mismísimo inicio de Génesis encontramos al Padre, encontramos al Hijo. Y el versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía. Así que allí en el mismo inicio de la Escritura encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La revelación fue progresando, no cambiando. Y aquí vemos el concepto trinitario incipiente. En Génesis 2:26 aparece el verbo hacer en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es interesante que en la visión de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 al 6, ¿sí?, presenta allí algo interesante.
presenta, dice, y el uno de los serafines, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces usted continúa la visión. Y cuando termina la visión, así es, esa visión breve, se escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sí? Y entonces Isaías contesta, heme aquí, envíame a mí. Pero el mensaje del versículo 9 y 10 dice que cuando el serafín pone un carbón encendido en los labios de Isaías, le dice, ve y di a este pueblo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y versículo 10, pongan mucha atención, miren lo que dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y ella para él sanidad. Es interesante que aquí está hablando el Padre, Jehová Dios. Pero cuando ustedes leen el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 41, el apóstol declara que el profeta Isaías en su visión vio a Jesús y habló acerca de él en el versículo 41 de San Juan 12. Es decir, mientras que Isaías dice que habló Jehová el Padre, San Juan dice que fue Jesús. Pero cuando ustedes van a Hechos 28, 25 al 27, el apóstol Pablo, preso en Roma, cita a Isaías 6:10 y lo refiere al Espíritu Santo, al decir, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Se dan cuenta? Que el mismo mensaje en la Biblia aparece dado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la Biblia revela a Dios a través de ella lo que nosotros necesitamos. Hubo varias herejías que negaron esto, el sabelianismo, modalismo, por ejemplo, ¿sí? Esa doctrina herética declara que hay un solo Dios y que los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son designaciones diferentes del único Dios. Pero en la Biblia no presenta que el Padre es el Hijo y que también es el Espíritu Santo, y que el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo también es el Padre y el Hijo. No, la Biblia dice que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Teofanías, por ejemplo, con el bautismo de Jesús, la voz se escucha, este es mi Hijo amado, y el que se está bautizando era el Hijo, y el Espíritu Santo entonces se manifestó en forma de paloma. Hay varias declaraciones que no me voy a detener por asunto de tiempo y por asunto práctico. Así que dejo esto en su mente, esperando que ustedes vayan a la Biblia y entonces irrumpan en sus páginas y escarben, y como dijo Jesús, escudriñen para que puedan encontrar en ella cosas que sin duda alguna serán de gran bendición para ustedes. Déjenme detener entonces ahora en los dones. Y quiero ir a la Biblia en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos. De los talentos. Cuando ustedes comienzan el capítulo 25, habla de la obra del Espíritu Santo como el meollo del asunto que culminará la predicación del Evangelio a través de todos aquellos que están simbolizados en las 5 vírgenes prudentes. Y luego, en el versículo 14 al versículo 30, da la manifestación de los dones de ese espíritu que se menciona en el versículo 1 del capítulo 25 al versículo 13. Ahora dice que el Espíritu Santo confiere dones. Eso es lo que dice Romanos, 1 Corintios 13 también y Efesios 6. Así que miren, y narra una parábola de Jesús que contó a sus discípulos poco antes de morir, que un hombre tenía una hacienda y entonces él simbolizó el reino de Dios y entregó a sus siervos sus bienes. Sí, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y él se fue un tiempo lejos. Y entonces, mientras se fue, les dijo, negocien los talentos. Cuando yo vuelva, les voy a pedir cuentas. Y entonces, la escritura declara, haciendo un resumen así, que cuando él regresó, llamó
a sus siervos, a quienes de acuerdo a su capacidad les entregó dones, y el que entregó 5 regresó y le dijo: Señor, 5 talentos me diste, he aquí otros 5. De 2 también, 2 me entregaste, aquí 2. Pero el que había recibido 1 dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, versículo 24, y que llegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tengo una pregunta. ¿En qué estuvo la diferencia entre los 2 primeros de 5 y 2 talentos y este de 1 talento? La declaración nos indica que era la relación que llevaban con el Señor de los bienes. Mientras que los otros habían entendido, habían amado a su Señor y no lo querían deshonrar. Por eso lo glorificaron invirtiendo los dones. La relación del otro, del que recibió un talento, no era saludable. La comunión. Mis queridos hermanos, si nosotros no tenemos una excelente comunión con Dios, no vamos a su palabra, no oramos, no testificamos, no meditamos, la relación con Dios está resquebrajada, lista para romperse. Y entonces nuestro concepto de Dios será el concepto de este muchacho que recibió un talento. No hubo ningún pecado en que recibiera un talento, porque el texto dice conforme a su capacidad, versículo 15. Así que Dios no le caen bien los que reciben muchos talentos, porque los talentos vienen de él. Ni le cae mal a aquel que recibe uno, no. Fue la relación. Te conocía que eres hombre duro. ¿Cómo que te conocía? Si ni siquiera había valorado los dones. ¿Sí? Y entonces ustedes saben, dice, tuve miedo. Y solamente alguien puede tener miedo para alguien que no conoce. Así que esta fue la diferencia entre el de 5 de 2 y el que recibió 1. Y mis queridos hermanos, este mensaje de la mayordomía es un mensaje también para nosotros. Déjenme ir a la penúltima parte de la vida práctica y entonces elegí hablar de la vestimenta cristiana y su influencia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 4 y 5. Dice el apóstol por inspiración del Espíritu Santo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Noten, esto tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Alguien ha dicho que cuanto más descubierta está una persona de su cuerpo, más descubierta está de la gloria y de la justicia salvadora de Cristo Jesús. Tal vez hay mucha razón en eso, mucha razón en eso. Pero rapidito voy entonces al origen de la vestimenta humana. Antes del pecado no estaban las ropas de hoy. Déjenme, tengo una cita de Patriarcas y Profetas, página 26. Miren lo que dice: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Historia de la Redención, página 20. Esta vestimenta tenía varias ventajas. Solo les comparto una de ellas. Sí, si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, hubieran permanecido en la senda de la rectitud perfecta y podrían haber conocido y entendido a Dios. La luz clara y perfecta que hasta entonces los había rodeado, noten su vestidura, había iluminado todo aquello a lo cual se acercaban. Quiere decir que mientras ellos no rompieran esa comunión con Dios, el halo, su vestidura de luz no sería quitada. Y entonces, mientras la conservaran, tendrían un profundo conocimiento, irían creciendo y creciendo en conocimiento. Déjame hacer una paradita aquí y decirte que la vestimenta de los hijos de Dios ahora es la justicia de Cristo. Mientras tú tengas la vestidura de la justicia de Cristo, mientras tú y yo la tengamos, entonces Él nos hará entender cosas difíciles que por hoy no entendemos, como dice Jeremías. Así que al comer del fruto
Desapareció el ropaje de inocencia y una cobertura proveniente de Dios que lo rodeaba dejó de vestirlos. ¿Qué consecuencias hubo? Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial. Y noten ahora, y al perder las vestimentas de inocencia se envolvieron en los oscuros mantos que resultan de ignorar a Dios. Privados de esa luz celestial, los descendientes de Adán y Eva ya no podían descubrir el carácter de Dios en sus obras creadas. Esta declaración está en comentario bíblico, tomo 7, página 1098. Y después del pecado, mis queridos hermanos, las hojas de higuera. Qué inocencia, o mejor decir, qué pensamiento más limitadito. Ellos sustituyeron a Adán y Eva esta vestimenta celestial de la luz por delantales de hojas de higuera. Esto significa que estaban simbolizando que todos los intentos de salvación que nosotros hagamos son como las hojas de higuera. El sol de las situaciones difíciles saldrá en nuestra vida y se secará, morirá todo intento y todo ropaje de suficiencia propia que nosotros podríamos o desde ahora podemos hacer para cubrir nuestra desnudez espiritual. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, Dios quiere que vayamos cada día a Él para que nos vista con el manto perfecto de Jesús. Ese manto que simbolizó Dios en Génesis 3:21, misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Es el cordero que Dios tuvo que sacrificar. Era Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esta simbología de la vestimenta del cordero son un recordativo constante de la inocencia perdida, de la muerte como paga del pecado, del prometido Cordero de Dios, quien por su muerte vicaria quitaría los pecados del mundo. Ese ropaje de cordero, símbolo de la justicia y el perdón divino, y también tipifica la venida del libertador y su muerte en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, bien haremos nosotros en pedirle a Dios que nos ayude cada día para poder permitir que Él nos vista con su ropaje de justicia. Voy entonces a entrar a la última temática, ¿sí? Así que voy a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 al 12, y voy a hacer una relación entre el versículo 1 al 5 y el versículo 6 al 12. La pregunta entonces comienzo con la pregunta siguiente. ¿De quién habla el capítulo 14, versículo 1 al 5? Pues habla del remanente de Dios. Habla del remanente de Dios. ¿Y por qué lo presenta así? ¿Hay alguna relación entre el perfil de los 144,000, ¿sí?, con el mensaje de los 3 ángeles? Escúchenme con atención y quiero compartir lo que mi mente finita y chiquita alcanza a entender. Primero, entonces, déjenme compartir con ustedes el perfil de este remanente, los 144,000. Miren cómo comienza el texto. Este texto del capítulo 14 es una respuesta al capítulo 13. El capítulo 13 dice que la bestia subió del mar, pero acá, miren, del mar, gente, muchedumbre, agua, muchedumbre, gente, naciones, sí. Pero acá el pueblo de Dios no surge del mar, aparece en el monte de Sión, ¿dónde? Sí, y aparece un cordero. 13, Apocalipsis 13, la bestia. ¿Sí? Y noten lo que dice. Tenían el nombre de él, del cordero, y el de su padre escrito en la frente. Sellamiento, carácter, el ser de Dios. Por cierto, el sermón del monte es la descripción que Cristo hizo del carácter de sus hijos. ¿Sí? Entonces el sello, el carácter de Dios, es lo que da identidad a sus hijos, sentido de pertenencia. Es lo que los hace ver por el universo entero, que observan en este juicio para el delito, que son hijos de Dios. Así es, identidad. Ahora, ¿cómo viven? ¿Cómo viven esos hijos de Dios? Número 1, versículo 2.
Viven de una constante vida de adoración, lo que la Biblia llama orar sin cesar, comunión. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como sonido de arpistas que tocaban arpas. Noten, un ambiente de adoración en el monte de Sión. Estos adoradores 144 metían el nombre del Cordero en su Padre escrito en la frente. Así que todo lo que ellos piensan, lo que ellos expresan, sale de una mente identificada con Dios, que le pertenece a Dios. Versículo 3, y cantan un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Noten, perfil de los redimidos, nacidos aquí en la tierra. Así que característica número 1 de esos que son de Dios, adoran constantemente a Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es esa una realidad constante en tu vida, en mi vida? Cuando te pones a hacer trabajos en casa, mi querida hermana, ¿a quién escuchas? Mientras friegas la loza, mientras pones la lavadora, mientras limpias el piso, mientras ayudas a tus hijos con las tareas. Y mi querido hermano, mientras subes al auto, ¿qué música escuchas? ¿Vas en constante comunión con Dios? ¿Reflejamos que tenemos el nombre del Padre y del Hijo en nuestra frente? Creo que mi intención es que tú y yo, mis queridos hermanos, respondamos a la invitación de Dios y reflexionemos. ¿Sí? La siguiente característica como perfil, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son leales. Nada ni nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8. ¿Y cómo los van a separar? Si viven una vida en constante oración, una vida de constante comunión con Dios. No hay lugar para que el diablo se apodere de ellos. Por eso son leales. No importa lo que ocurra, ellos jamás renunciarán, murmurarán ni negarán a Dios. Yo te invito para que ese perfil sea parte de tu vida, para que esa característica sea aquí puesta como impronta en tu mente y en mi mente. Tercer característica, versículo 5, dice, y en sus bocas no fallada mentira, son veraces. Saben que a veces por salir de un atolladero mentimos. Y entonces decimos, es una mentira blanca. Querido, no hay mentiras blancas. Mi querida hermana, no existen mentiras blancas. Sí. Note lo que Jesús dijo, la verdad os libertará. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esos que están en el monte de Sión, que tienen el nombre del Padre escrito en la frente y del Cordero también, que adoran constantemente, ¿sí? Que son leales, dicen la verdad. Y por último, fíjese lo que dice, regreso al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Versículo 5, ¿sí? Pues son sin mancha delante de Dios. Pura, una vida pura, pureza. Así que tenemos aquí, fíjense ustedes, 4 características: continua adoración, lealtad, veracidad y pureza. Estas son las características de los 144,000. Ahora, ¿qué relación hay en eso y el mensaje de los 3 ángeles? Mi querido hermano, jamás podremos predicar con poder el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? ¿Sí? A menos que nosotros reflejemos constantemente, luchemos cada día por reflejar este perfil de aquellos que están en el monte de Sión. Nota la relación. El mensaje del primer ángel, fíjate cómo dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Noten, la primera característica, adorar a Dios. ¿Y cómo puedo yo decirle a otro que adore a Dios si yo no le adoro? ¿Se dan cuenta la relación que hay? Dios es un Dios puro, un Dios santo, es un Dios veraz. Jesús dijo, sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tu ley es la verdad. Santifícalos en tu verdad. San Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Ahí está la relación. Ahí está la relación.
mensaje del segundo ángel. Fíjense ustedes, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjense lo que dice. Y luego la otra característica: son sin mancha, son puros, mientras que acá Babilonia, fornicaria. ¿Y cómo podría ese mensaje del primer ángel o los 144,000 predicar si no viven vidas puras? ¿Se dan cuenta de la relación que hay? Descubren, ¿sí? Mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del poder. ¿Se dan cuenta? Y luego va a hablar en el versículo 11 de la marca de la bestia. Por lo tanto, en el mensaje del primer ángel habla del sábado, la creación. Y si como persona, como parte del remanente, si creo, me niego a guardar el sábado como el Señor quiere, ¿dan cuenta? El sábado es la señal visible del sellamiento, el carácter, la señal interna del sellamiento, ¿sí? Por eso Pablo en Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten lo que dice. Y Pablo va a decir, ¿sí?, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, carácter. Así que el carácter es la manifestación interna del sellamiento y el sábado es la señal externa del sellamiento para sus hijos. Esta es la relación que hay intrínseca, íntima, entre el perfil de los 144 y el mensaje de los tres ángeles. Y si allí, en el versículo 1 al 5 de Apocalipsis 14 habla del remanente, ya hablamos hace un momento del remanente. ¿Quién es el remanente? Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos un gran desafío. Cada doctrina, mayordomía, de la vestidura, de la alimentación, del sábado, tenemos que predicarla en forma cristocéntrica. ¿Cómo? Dios primero nos salva, primero es nuestro Salvador, luego es nuestro Señor. Yo no debo, tú no debes guardar la ley para que llegues a ser cristiano, hijo de Dios, o para que Dios te salve. Primero te salva. Léelo bien, ahí en Efesios, el capítulo 2, lo leo para ti, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Noten, somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Pero escucha lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Noten, los hijos de Dios que aceptamos a Jesús, somos hechos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, hechos de nuevo, a imagen de Dios. Sí, pero nota lo que dice: porque somos hechura suya, nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Nota, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tan es cierto que Dios te salva, también tiene preparado la forma como debemos vivir después que nos ha salvado. ¿No es así como aparece la ley de Dios en Éxodo 20? Versículo 1 aparece que Dios liberó al pueblo de Egipto y después que lo liberó le dijo: así tienes que vivir, y entonces le da los 10 mandamientos. Mi querido hermano y hermano, cuando tú presentes el Evangelio, cualquier doctrina, presenta a Jesús. Y luego que presentes a Jesús, relaciónalo con el milagro de la renovación de la vida de esa persona a quien estás compartiendo la palabra. Y luego entonces presenta la obediencia, presenta la testificación, presenta todas las doctrinas como resultado, como fruto de la presencia de Cristo, la presencia salvador en la vida de esa persona. Ese es el milagro de Dios. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, espero que mis expectativas de aprendizaje de tu parte con esta breve exposición, ¿sí?, alcancen tu corazón y alcancen tu mente para salvación y para la eternidad. Que Dios te bendiga.